Extraordinario descubrimiento, cómo fui transformada al cocinar sola para 15 miembros en Navidad. La cocina en su pequeño apartamento resplandecía con un aire de ansiedad. Sofía miraba los ingredientes que había comprado, sientes como un nudo crecía en su estómago. Las expectativas, tan pesadas como el pavo que le tocaba preparar, le presionaban el pecho. Ser la hija de una madre que siempre había estado a la sombra de su abuela, famosa por su talento culinario, era una carga que le causaba una mezcla de emoción y pánico. Este sería su primer año cocinando para la cena de Nochebuena, un evento en el que cada plato significaba historia y tradición. Pero con tan solo una semana de plazo y su madre enferma, el miedo la ahogaba. ¿Podría realmente hacer justicia a las recetas que habían alimentado su familia durante generaciones? Esa pregunta la perseguía con cada corte de cebolla, cada pizca de sal. Mientras se alistaba, las palabras de su madre retumbaban en su mente: la comida es amor, Sofía. Lo que prepares, lo debes hacer con el corazón. Pero, ¿y si su corazón no era suficiente? La voz de su abuela resonaba en su memoria: nunca te rindas, niña, los errores son parte del aprendizaje. Podría honrar sus enseñanzas en medio de tanto nerviosismo. La plaza del mercado estaba abarrotada, llena de colores y aromas, pero Sofía se sentía aislada. Cada paso que daba era un eco de su ansiedad. Mientras compraba los ingredientes, veía a otras familias colaborando en unidad, compartiendo risas y secretos, algo que a ella le pareció inalcanzable. A pesar del bullicio, se sentía sola, como si llevase el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía llegó a casa con las bolsas repletas de verduras frescas, carnes y especias. El caos de la cocina la recibió con los brazos abiertos, desordenado y lleno de promesas. Era un campo de batalla donde cada plato podía simbolizar tanto su valentía como su fracaso. Mientras encendía la estufa, se dejó llevar por un torrente de recuerdos, visualizando a su abuela revolviendo salsas, mientras su madre le enseñaba a amasar tamales. Pero cada error que cometía la hacía cuestionar si era digna de llevar adelante el legado familiar. De pronto, una cortada en la cebolla causó que su mirada se nublara por las lágrimas, no solo por el picor, sino también por la angustia que sentía por su madre enferma. Ya era demasiado tarde, y en ese momento fugaz, cargó sobre sus hombros el peso de la tradición. La cocina se convirtió en su angustiosa prisión, donde su mente acelerada lanzaba preguntas aterradoras. ¿Qué pasaría si decepcionaba a su familia? ¿Si nadie disfrutaba la cena? El corazón le latía como un tambor, y la presión parecía multiplicarse con cada minuto que pasaba. Cuando la melancólica sensación de desánimo amenazaba con desbordarse, rescató un viejo cuaderno de la parte de atrás de la despensa, lleno de recetas familiares. ¿Podría realmente abrirlo y confiar en su contenido? Fue entonces que el timbre sonó, interrumpiendo su momento de introspección. Con el aliento entrecortado, Sofía se preguntaba quién podía ser, insegura de si quería enfrentar a más expectativas, en un momento que definía no solo su cena, sino su lugar en la familia. ¿Sería suficiente? El descubrimiento de su abuela, su apoyo, o quizás algo más, podía cambiarlo todo. La incertidumbre la envolvía. Sofía respiró hondo y se dirigió hacia la puerta, cada paso resonando en su mente como un eco de sus miedos. El timbre sonó nuevamente, exigiendo respuesta, y sus manos sudaban al agarrar el pomo. Cuando abrió, encontró a su tía Lucía, con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban la preocupación. «Hola», Sofía, dijo su tía, ingresando sin esperar invitación. «Pensé que podríamos pasar tiempo juntas en la cocina. Tu madre me ha contado que este año eres tú quien prepara la cena». La propuesta de su tía fue como un bálsamo para su ansiedad, pero también un recordatorio de todas las miradas que se posan sobre su habilidad culinaria. Sin embargo, no podía rechazar la oferta de apoyo. Con un pequeño susurro de asentimiento, invitó a Lucía a quedarse.
No pasaron 5 minutos antes de que el ambiente de incertidumbre se transformara con la risa de Lucía compartiendo anécdotas de la infancia relacionadas con la cocina. Sofía observó cómo su tía se movía con destreza entre los ingredientes, como si la cocina estuviera escrita en su ADN. ¿Sabes? La primera vez que intenté hacer el pavo de tía Elena, quedó tan seco que pensé que podría matar a alguien con él, bromeó Lucía, y ambas rieron, despertando el primer atisbo de alegría en Sofía. Al principio, Sofía se sintió un poco fuera de lugar. Lucía parecía tener la receta del pavo en su cabeza y una habilidad que la desbordaba. Pero a medida que pasaron los minutos, flotó una sensación de camaradería entre ellas. Lucía comenzó a preguntarle sobre sus experiencias en la cocina, animándola a que compartiera sus propias ideas y sobre cómo deseaba modificar las recetas familiares. La tradición está aquí para aprender de ella, no para ser prisionera de ella, aseguró Lucía, mientras Sofía troceaba las verduras con más confianza. Relájate, lo que importa es que sea auténtico, que lleve tu sello. Con cada palabra de estímulo, la ansiedad de Sofía se desvanecía, dejando paso a un nuevo deseo, el de crear. Se dio cuenta de que estaba dejando de lado la presión de las expectativas impuestas por su historia familiar y empezando a escuchar su propia voz. Mientras cocinaban, Lucía desmenuzó una receta secreta de su propia autoría, improvisando un aderezo que unió sabores inesperados. Sofía sintió un chispazo de creatividad encenderse en su interior. Tras años de tomates enlatados y recortes de revistas, entendió que la parte más importante de la cocina era la conexión con la comida que uno hacía. Quizás mi abuela y mi madre nos legaron más que recetas, nos dejaron la libertad de adaptarlas, murmuró Sofía, sintiendo como aquella revelación iba debatiéndose internamente. Con esa revelación, el proceso cocinar dejó de ser solo un esfuerzo titánico y comenzó a transformarse en una plataforma de autoexpresión. Las especias que hacía años no se atrevería a usar se deslizaban entre sus dedos, creando un puente entre su pasado y su presente. Cuando la cena estuvo casi lista, el pavo dorado comenzó a perfumar el aire, y las risas se convirtieron en melodía, resonando en las paredes de su hogar. Sin embargo, la llegada de un mensaje de texto repentino de su madre, recordándole su malestar, la sacudió nuevamente. Sofía miró a Lucía, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y temor. ¿Sería suficiente? Había disfrutado del proceso, pero el momento de verdad se acercaba. Los aplausos serían el indicador de su éxito o fracaso, y ante la posibilidad de decepcionarse de nuevo se sintió atrapada entre el amor y el miedo. El verdadero desafío aún no ha llegado, susurró, mirando el reloj. ¿Estás lista? Mientras el reloj marcaba la hora de la cena, una nueva incertidumbre crecía en su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta, lo que se preparaba en la cocina no solo era una cena, era su primer paso hacia una independencia que desconocía. Pero, ¿podía realmente mostrarlo al mundo? La cena estaba lista para ser servida, pero en su interior, una batalla aún no concluía. Sofía se enfrentaba a la incertidumbre de su propio reflejo en todos aquellos que esperaban algo de ella. El momento decisivo estaba al caer, pero una pregunta permanecía: ¿podía aceptarse a sí misma y su legado en esta nueva etapa? Sofía se tomó un instante más en la cocina, haciendo un último repaso visual de los platos que había preparado. Miró el pavo dorado, rodeado de guarniciones vibrantes, y sintió que algo dentro de ella se reconfiguraba. Había sido un recorrido lleno de dudas, pero ahora, mientras el aroma de la cena envolvía el ambiente, había comenzado a vislumbrar una versión de sí misma que nunca imaginó. La mesa, dispuesta con esmero, se convirtió en un reflejo de su esfuerzo y dedicación. No era solo la comida, era un homenaje a su crecimiento. Había depositado su sello personal en cada receta, y en esa alabanza a la tradición familiar, había encontrado una forma de revivirla con su propia voz. Sin embargo, un escalofrío la recorrió: estaba a punto de presentar su esfuerzo al mundo, a su familia, a su madre. ¿Sería suficiente? Su mente giró en círculos, reexaminando cada razón detrás de su ansiedad. No se trataba simplemente de la comida, era una manifestación de su lucha interna frente a las expectativas familiares. Este platillo era como un grito que quería salir desde lo más profundo de su ser: soy más que el eco de mi familia. Esa estrategia de autoafirmación creaba tanto miedo como expectativa. Finalmente, sonaron las campanas anunciando la hora de la cena. Sofía se sintió atrapada en una red de emociones contradictorias mientras todos se reunían alrededor de la mesa. Miró a su madre, a quien había querido complacer tanto tiempo.
Valdría la pena el riesgo de ser auténtica si eso significaba defraudar a los que amaba. Cuando todos comenzaron a servir el pavo, su corazón latía como un tambor. Elogiaron el aroma, sus sonrisas llenaban la habitación. Entre las conversaciones y risas, Sofía encontró en su interior un ímpetu que la impulsaba a comer primero y disfrutar de su propia creación. Cada bocado se sentía como un paso hacia su empoderamiento. Aquello era más que una cena, era un acto de reivindicación. Con cada elogio, se sentía más fuerte, pero a la vez más vulnerable. La sutil mirada de su madre, con una sensación de preocupación, debía importarle. Decidió abrazar la incomodidad, la validación de su esfuerzo comenzó a permear cada rincón de su ser. Quizás no necesitaba la aprobación incondicional de todos, su propio reconocimiento era más que suficiente. Mientras el acto de compartir la cena se convertía en una celebración, Sofía sacó fuerzas de donde antes solo había inseguridad. Abrió su voz defendiendo su necesidad de adaptación de las recetas, argumentando con pasión porque cada platillo tenía su historia propia, una que jamás había compartido con nadie. Como un destello de luz iluminando sus palabras, los gestos de su tía Lucía la alentaban. Una conexión profunda se tejió, reforzando lo que había comenzado como una cita de ayuda, transformándose en un diálogo emocional. Sin embargo, en medio de la celebración, el momento de su madre llegó. La mirada crítica aún la acechaba. Sofía sintió que las dudas amenazaban con regresar, como fantasmas ansiosos por arruinar su victoria. Cuando su madre le pidió que le hablara sobre los cambios en sus recetas, un nudo se formó en su estómago. «¿Te he decepcionado, verdad?», preguntó su madre, con la voz en un hilo que hizo eco en la habitación repleta de alegría. Fue en ese instante donde Sofía comprendió el verdadero reto que enfrentaba. Tenía en sus manos una oportunidad dorada, transformar la conversación tensa en un espacio de crecimiento y entendimiento. Debía confrontar la percepción de su madre sobre la tradición a gusto personal. Se dio cuenta de que solo aceptando y enfrentando esta situación podría avanzar. El valor se enraizó en su interior mientras sus pensamientos se acomodaban y su voz temblorosa escapaba. Y sí, tal como había hecho en la cocina, podía reformular la receta de su relación. ¿Podría convertir ese miedo en una revelación significativa? Así, mientras se enfrentaba a su madre en una discusión que podría, al fin, abrir un nuevo capítulo en sus vidas, se preparó para un diálogo que podría cambiarlo todo. Murmurando palabras de esperanza y determinación, la batalla había empezado realmente. La cena estaba por convertirse en mucho más que un simple encuentro familiar. ¿Sería capaz Sofía de transformar la tradición en algo extrovertido, auténtico y vibrante? La respuesta estaba a un respiro de distancia. Sofía inhaló profundamente, sintiendo como el aire se elevaba a su pecho y luego se deslizaba por su garganta, preparándola para lo que se avecinaba. Miró a su madre, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y desconfianza, una batalla silenciosa entre generaciones. Era momento de desafiar las normas que habían regido su relación hasta ahora, y en su interior había crecido una chispa de determinación. «No quiero decepcionarte», comenzó, su voz temblando ligeramente, «pero esto es lo que significan para mí nuestras tradiciones ahora. He incorporado mi voz en cada plato». Las palabras surcaron la atmósfera con un peso renovado. La respuesta de su madre no se hizo esperar, pero esta vez no fue un rechazo automático. Un pequeño destello de sorpresa iluminó su cara. Sofía sintió que se abría una ventana, por primera vez, hacia un entendimiento posible. «¿Y cómo se supone que exactamente esas adaptaciones honran lo que hemos tenido siempre?», preguntó su madre. Se notaba en su tono que el desafío por la tradición estaba a la vista. Sofía sintió el sudor en sus palmas, sabía que este era el momento crucial. En ese instante, la inseguridad se transformó en claridad. Se dio cuenta de que su madre no solo cuestionaba su elección de ingredientes, se cuestionaba su propio valor, y esa lucha era un eco de su propia vida. Entonces, el diálogo evolucionó. «Mis adaptaciones son una forma de celebrar lo que hemos vivido, pero también de invitar a algo nuevo. Cuando cocino, no lo hago solo como un deber, es un acto de amor hacia nuestra familia, hacia mi historia y la tuya. Al igual que tú lo hiciste en su momento, transformando recetas que te enseñaron». Con cada frase, sentía como se liberaba una carga interna. Hablar desde su verdad era liberar la tensión no resuelta que había anidado en su pecho. Sus pensamientos fluían, articulándose sin temor mientras su madre la escuchaba, visiblemente intrigada. Un silencio incómodo se instaló entre ambas. Sofía supo, en lo más profundo,
que estaban en un punto de inflexión. Cada palabra eran pequeñas piedras que cimentaban el puente hacia una nueva relación. La mirada de su madre se afiló, una señal de que la lucha interna no solo pertenecía a ella. Era un intercambio emocional que exigía valentía de ambas partes. Sofía, me preocupa que en este camino te alejes de lo que realmente somos, admitió su madre, pero esta vez su tono era menos crítico y más reflexivo, el aliento se le escapó. La preocupación de su madre resonaba en ella. Siguió teniendo esos momentos vacilantes en su mente. ¿Hasta qué punto era suficiente? En lugar de cerrar la conversación, los ojos de Sofía buscaron las palabras correctas, aquellas que unirían en vez de dividir. No quiero dejar atrás lo que me enseñaste, dijo con convicción. Quiero crear nuevas memorias. Imagina cómo sería compartir esta cena con tradiciones que reflejan las etapas de nuestras vidas, en lugar de simplemente replicar lo que ha sido. Sofía captó algo en la mirada de su madre que la hizo sonreír. Una chispa. Al fin. Había empezado un diálogo genuino, y se sentía vulnerable pero fortalecida por esa vulnerabilidad. Así, el acto de cocinar había trascendido lo físico. Era un acto de comunión, una negociación entre el pasado y el presente. A medida que continuaban explorando sus diferencias y similitudes, en el fondo de su mente, Sofía empezó a contemplar algo inesperado, la posibilidad de que su madre podría no ser su único crítico, sino también una aliada en su nuevo camino. Sin embargo, ambiciones más grandes danzaban en su mente. Los cambios en la cocina podrían extrapolarse a otros aspectos de su vida. La conversación giró hacia la relación con su trabajo, sus ambiciones, todo lo que había visto siempre como formas de expresión personal, pero que a menudo había limitado por miedo a la desaprobación. Sofía sabía que lo que estaba haciendo quizás no fuera suficiente solo para transformar la cena, sino para reconfigurar todo. Con una mezcla de emoción y aprensión, se le ocurrió una idea audaz. Podría llevar sus creaciones a un nivel más alto. La cocina podría ser solo el principio de algo asombrosamente más grande. La imagen de un futuro donde sus platos fueran el centro de un proyecto más ambicioso empezó a tomar forma. Pero antes de que pudiera profundizar en la nueva dirección, el estruendo del encuentro familiar penetral. La mirada de su madre seguía fija en ella, esperando más. ¿Sería capaz Sofía de extender su valentía más allá de la cocina y enfrentarse también a los desafíos en su vida profesional? ¿Podría convertir su pasión por la comida en una carrera que honrara tanto sus raíces como sus sueños? Las respuestas a estas preguntas estaban aún por descubrirse. Todo podría depender de cómo acuñara su camino a través de esta nueva experiencia. Una semana después de la conversación con su madre, la mente de Sofía estaba en un torbellino. La idea de llevar su pasión culinaria a un nuevo nivel ocupaba todos sus pensamientos. Mientras caminaba hacia el mercado, su corazón latía con anticipación. Había decidido que esta Navidad cocinaría una cena no solo para su familia, sino para sorprender a todos con un concepto que reflejaba su evolución personal. Las múltiples influencias de su vida, su viaje de autodescubrimiento y sus sueños se materializarían en una sola noche. Mientras seleccionaba los ingredientes, Sofía se sintió empoderada. Las verduras frescas, las especias vibrantes, cada elemento no era solo un componente de una receta, sino una representación de su identidad. ¿Qué pasaría si cada plato contara una historia? Se preguntó. La conexión emocional entre comida y memoria la inspiraba a desafiar su propio concepto de lo que significaba la tradición. Decidió fusionar los sabores que siempre había amado con aquellos que había descubierto en sus exploraciones culinarias. Al llegar a casa, con sus manos llenas de bolsas y su mente saturada de ideas, se dispuso a planificar el menú. En un lienzo de papel, anotó nombres y mezclas, viendo cómo cada uno cobraba vida en su imaginación. Sin embargo, a medida que comenzaba a desarrollar los platos, una sombra de duda se deslizó a su lado. ¿Seré capaz de hacer justicia a nuestras tradiciones? Resonaba en su cabeza. En esos momentos, la inseguridad comenzó a amenazar la confianza que había cultivado. Entonces, recordó la conversación con su madre. El dolor de la desaprobación había sido reemplazado por un atisbo de esperanza, y esa luz debería guiar su proceso creativo. Sofía se empoderó aún más, reconociendo que transformarse era parte del legado que llevaría a la mesa. Los ojos de su madre no solo verían un cambio, sino también el amor y la dedicación que había vertido en cada plato. Los días pasaron en un torbellino de actividad. Cada tarde, ella experimentaba, meticulosamente ajustando los sabores, a veces fracasando pero siempre aprendiendo.
La cocina se convirtió en su refugio, reflejando no solo su valía como chef, sino también como persona. A medida que los sabores se ajustaban, también lo hacía su sentido de confianza. Sofía comenzó a ver la cena no como un desafío, sino como una oportunidad de exaltar su evolución. La noche de la cena llegó rápidamente, y el caos de la cocina pronto se convirtió en una danza bien ensayada. Desde el aroma embriagador de la lasaña de 7 capas con un toque de picante, hasta el postre que combinaba sabores familiares con algo inesperado, todo se sentía en sintonía con ella. Mientras la familia comenzaba a llegar, Sofía dudó cortésmente las emociones que burbujeaban dentro de ella. A medida que la mesa se llenaba de invitados, el susurro de conversación y risas se entremezclaba con el aroma de la comida, energizando cada rincón del ambiente. Cuando su madre entró en la cocina, mirando el despliegue, una mezcla de sorpresa y curiosidad dominó su expresión. Sofía sintió la presión aumentar. Este era más que una cena, era su declaración, su reinvención exteriorizada. Con cada plato que servía, la mirada de su madre se volvía más intensa, como si revisara no solo la comida, sino también la travesía de su hija. La cena avanzó, y en cada bocado, Sofía observó las reacciones. La primera prueba fue un silencio que resonaba, luego, las muecas se transformaron en elogios sinceros. Estas pequeñas victorias se convertían en balas de confianza, un refugio donde Sofía podría enfrentar el futuro con renovado compromiso. Sin embargo, al observar a su madre disfrutar de la comida, un giro de ansiedad surcó su espíritu. Estaba claro que este acto de cocinar no solo liberaba viejas batallas familiares, sino que también representaba un nuevo desafío en su vida profesional. La conversación previa aún resonaba en sus pensamientos. La comida era solo el primer paso, el verdadero duelo interior que enfrentaba iba más allá de los sabores. ¿Era este el momento de lanzar su propio proyecto culinario? Tomaría el riesgo y seguiría su pasión hasta convertirse en un camino profesional viable. Su comprensión del legado y la dirección que soñaba tomar ya no podían separarse. Al buscar la aprobación de su madre, fueron las certezas e inseguridades las que ahora participaban del banquete. En su estómago, el nerviosismo mezclado con la emoción se intensificó. La última pregunta permanecía ahí, ineludible: ¿qué pasaría si este manjar se convertía en el catalizador de su vida profesional? Esa idea latía con fuerza, pero el miedo a dejarse caer seguía acechando. Alzó la mirada de su plato y se encontró con la expresión de su madre, la sonrisa llena de asombro y un brillo de reconocimiento. En ese preciso instante, Sofía decidió que no se detendría aquí. La transformación no solo se trataba de afrontar a su madre, sino de enfrentar su propia historia con valentía. El futuro giraba en torno a ella, las fragancias le decían que estaba en el camino correcto, pero la verdadera pregunta aún pululaba en su mente: ¿sería capaz de apresar esta oportunidad antes de que se desvaneciera? Cada sabor y cada mirada reflexiva eran como llamados a la acción que no podía ignorar. La cena estaba lejos de ser solo un momento festivo, se perfilaba como el inicio de un capítulo decisivo. A medida que las risas y los elogios de la cena se desvanecían en el aire, Sofía sintió como la energía del momento se transformaba en un ruido monótono. La aclamación de su madre, una avalancha de orgullo, resonaba en su mente, pero pronto el eco de la celebración se opacó por preguntas inquietantes. ¿Era suficiente esto? La cena había sido un éxito, pero esa pequeña llama de temor aún la mantenía alerta. Una vez que todos se marcharon, la cocina quedó en un estado de delicioso caos, platos vacíos, restos de ingredientes por todas partes, pero lo que más resaltaba era un nuevo sentido de propósito en su corazón. Sofía se sentó en la mesa, rodeada de las huellas de la noche, y un sentimiento de claridad se apoderó de ella. Para llevar su pasión culinaria hacia un nivel profesional, debía profundizar más, tener una idea más clara de su visión. El ambiente del hogar comenzó a sentirle como una prisión de familiaridad, y el deseo de explorar fuera de esos muros creció. Sofía sabía que la cocina de su madre había sido un mapa de su pasado, pero sentía que debía trazar su propio camino hacia el futuro. En su mente surgió el anhelo de crear un espacio culinario donde pudiera experimentar y dar rienda suelta a su creatividad, algo que resonara con ella y con quienes la rodeaban. Esa noche, mientras lavaba la última sartén, decidió tomar un paso audaz. Tenía que sumar al menú de su vida un nuevo plato, algo que se convirtiera en el símbolo de su transformación. Así, empezó a delinear su proyecto culinario,
una propuesta enfocada en una cena mensual donde podía experimentar y ofrecer a sus cercanos una experiencia que representara su evolución. De esta forma, podría unir sus raíces familiares con la innovación que tanto deseaba. Cada plato que había servido en Navidad se convertía en un ladrillo para edificar su nuevo destino. Comenzó a esbozar recetas, a investigar técnicas de cocina modernas y a pensar en el concepto general. Sin embargo, la emoción de estos planeamientos era a la vez vigorosa y debilitante. Las dudas comenzaron a aflorar nuevamente. Parecían pulular alrededor de su mente, preguntándose si realmente estaría lista para sumergirse en el mundo profesional. El pensamiento la llevó a reflexionar sobre el momento en que su madre había probado su lasaña. Sofía había dejado claro que podía aportar su propio estilo a lo que siempre había existido en su mesa familiar. Pero, ¿y si el mundo exterior no lo aceptaba? ¿Cómo lidiaría con las críticas y la opinión sobre su cocina divergía respecto a la tradición familiar? El miedo al juicio y a la desaprobación la acechaba, como sombras en la penumbra. Esa noche, sin embargo, mientras el silencio envolvía el hogar, Sofía se sintió decidida a confrontar su miedo. Esto no era solo una cuestión culinaria, era un viaje hacia el empoderamiento personal. Esos platos no solo debían brindarle satisfacción a sus comensales, deberían ser una extensión de su identidad, una obra maestra que le permitiese atravesar el umbral entre la cocina casera y la cocina profesional. Así, en los días siguientes, dedicó cada momento libre a su proyecto. Se organizó para desarrollar un calendario gastronómico, un esquema que le permitiera intercalar tradición y creación. Pero lo que comenzó como un sueño comenzaba a tomar forma, de manera que el desasosiego de unas pocas semanas antes se convirtió en la determinación de quien se siente lista para el siguiente paso. Mientras escribía su propuesta, las ideas se volvían más claras. Estas cenas mensuales se constituirían en un espacio seguro, un lugar de exploración donde el legado familiar se entrelazara con su personalidad emergente. Cada receta sería una mezcla de narrativa y técnica, con la finalidad de invitar a sus comensales no solo a degustar, sino a experimentar un viaje emocional a través de cada bocado. Sin embargo, había un detalle que la detuvo en seco: el siguiente paso requeriría más que planeamiento. Tendría que promocionar su proyecto. Presentarlo al público. Las notas de su plan se mezclaban con incógnitas sobre el posible rechazo y el juicio público. Finalmente, mientras la última hoja de su planeación se llenaba de ideas vibrantes, Sofía se preguntó si tendría las agallas necesarias para llevar a escena su visión. Las luces se apagaban en el hogar, el silencio se había vuelto, en cierto modo, ensordecedor. ¿Estaría realmente lista para arriesgarse y aceptar la exposición que venía con ofrecer su arte al mundo? Un nuevo desafío la esperaba a la vuelta de la esquina. El siguiente paso sería inscribirla en un pequeño festival gastronómico que lo promovería, pero ¿podría soportar la presión de ser valorada por su trabajo? La cena de Navidad no era el verdadero clímax, sino un portal hacia algo mucho más grande. En ese instante, Sofía se dio cuenta de que su viaje apenas estaba comenzando, y la verdadera pregunta que la impulsaba sería: ¿tendría la valentía de enfrentarse a su futuro? Con cada amanecer, la idea de su proyecto la despertaba con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que la hora de la verdad se acercaba. La decisión de participar en el festival gastronómico significaba abrir su mundo a una crítica casi inmediata y desconocida. Sofía temía que aquellas valoraciones pudieran desmoronar su confianza, pero, al mismo tiempo, una parte de ella parecía alimentarse de la adrenalina que suponía finalmente darse a conocer. El primer paso consistía en seleccionar las recetas. Tenía que decidir qué platos representaban no solo su habilidad técnica, sino también su historia. Durante largas horas en la cocina, ensayó cada elaboración, cada técnica. La música sonaba de fondo, de hecho, las melodías se convirtieron en un constante de ese proceso. Pero incluso cuando la crema de champiñones parecía salir a la perfección, la voz interna de la duda nunca estaba lejos. ¿Qué pasaría si a nadie le gusta?, se preguntaba mientras picaba cebollas. Esos trozos se asemejaban a las piezas de su autoevaluación, siempre del lado de la crítica. Luchaba con esa voz, e intentaba silenciarla diciendo: no estoy cocinando para el mundo, esto es para mí, para quienes amen la cocina tanto como yo. Era un mantra, una especie de afirmación en la que le daba pie a su valor. Pero cada vez que se miraba al espejo, se encontraba con la vulnerabilidad de la verdad. Estaba a punto de ofrecer su alma culinaria a un público que no tenía misericordia. Con el calendario de platos listo, el siguiente desafío era la promoción.
El mundo digital presentaba un campo de batalla desconocido. Publicar en redes sociales podría ser emocionante, pero también intimidante. Su inquietud se intensificó cuando vio la cantidad de me gusta y comentarios que otras cuentas de cocina acumulaban. La competencia era feroz. En ese instante, comprendió que su cocina no solo era su ahínco personal, sino una proyección de su autenticidad. Debía buscar un tono que la diferenciara de lo convencional. Decidió crear una narrativa visual. Sofía comenzó a compartir historias junto a sus platos, asociaciones personales, anécdotas familiares que conectaran cada receta con quienes la seguían. Se tomaba el tiempo de filmar cada paso, de dejar entrever los errores y ajustes que forman parte del proceso. Para apaciguar su miedo, llevaba siempre consigo un cuaderno donde anotaba los comentarios y emociones de sus seguidores. Eran pequeñas recompensas que la impulsaban a seguir, construyendo su autoconfianza paralelamente a su audiencia. Sin embargo, con cada clic en el botón de publicar, la ansiedad la embargaba. La presión que la acompañaba era un recordatorio constante de que no solo se trataba de cocinar, sino de exponer su ser. Sabía que cada crítica podría abrir la puerta a nuevas oportunidades o cerrarlas de una patada. Era demasiado ambicioso esperar aceptación en un entorno tan competitivo. Mientras tanto, el día del festival se acercaba como una sombra inminente. En su mente, se libraba una batalla entre la impaciencia y la autoexigencia. En las noches insomnia despertaba motivos de reflexión. Era un ciclo constante, una idea florecía en su mente, luego se enfrentaba al abrumador ¿valdrá la pena? Llegó el día de la presentación. Con la mochila repleta de utensilios en mano, respiró hondo, sintiendo cómo los nervios se entrelazaban con una determinación feroz. El camino hacia el lugar estaba limitado por una ligera lluvia que parecía hacerse eco de su ánimo volátil. Mientras se acercaba al recinto, algo se encendía dentro de ella. Los aromas de los platillos que otros ofrecían comenzaron a invadir su ser, y con cada paso, Sofía sentía como sus inseguridades, aunque persistentes, comenzaban a tranquilizarse al saber que estaba allí porque había decidido ser la arquitecta de su propio destino culinario. En el instante justo antes de entrar, se detuvo y se preguntó si había llegado el momento de dar ese gran salto. ¿Podría este festival ser el trampolín hacia su sueño? Pero justo en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero reto no solo sería la interacción con los demás, sino enfrentarse a sí misma en esta representación de su trabajo. El eco de la multitud se hacía más fuerte al acercarse. Ella sabía que estaba al borde de una transformación. Sin embargo, otra pregunta surgió agazapada en su mente: ¿sería capaz de sostener esa vulnerabilidad y mostrar su verdadero yo ante el mundo? Con un último respiro profundo, definitivamente estaba lista para el desafío que vendría. La brisa ligera que entraba por la ventana mezclaba los aromas de albahaca y ajo. Esa mañana, el revuelo de la cocina era diferente. Sofía no solo cocinaba un plato, estaba construyendo una historia, una que se desarrollaría a base de ingredientes, aromas y recuerdos. Esa historia, que comenzó a escribir meses atrás, adquiría un nuevo sentido al enfrentar a su familia en una celebración especial. La Navidad se acercaba, y su madre le había propuesto algo inesperado: cocinar para la cena familiar este año. ¿Cocinar para 15? Sola, pensó, casi paralizada por la magnitud de la tarea. Pero en el fondo, una chispa de entusiasmo comenzó a brillar. Era su oportunidad para aplicar todo lo aprendido. Con un cuaderno en la mano, decidió que ese reto no sería solo sobre la comida, sino sobre la conexión emocional que podía crear a través de sus platos. El primer paso fue elegir las recetas. Sofía optó por preparar un menú que reflejaba las tradiciones familiares, pero con un giro personal: un risotto de setas al que añadiría su toque especial, y un postre de tarta de manzana que había preparado con su abuela. Mientras hacía la lista de ingredientes, una ola de dudas asaltó su mente. ¿Y si no le gusta a nadie? ¿Y si me faltó a la tradición? Sin embargo, esta vez, tomó un respiro profundo y se desahogó en su cuaderno. Escribir se había convertido en su forma de hacer frente a las emociones, una manera de calmar la tumultuosa ansiedad que la perseguía. Así que, tras seleccionar los platos, comenzó a experimentar. Un día tras otro, se concentraba en cada técnica, perfeccionando el risotto, cuidando cada bocado, probando la combinación exacta de sabores. La confianza de Sofía crecía lentamente, pero la ansiedad aún estaba presente. La voz interna de la autocrítica la seguía: no estás a la altura. Podrías fallar. En momentos de duda,
su mantra habitual se transformó. Esta vez se decía, voy a cocinar con amor y autenticidad. Mis seres queridos sentirán eso. Durante esos días de preparación, redescubrió su conexión con la comida. Cada plato contaba una historia, y cada historia tenía la capacidad de hablar al corazón de quienes se sentarían a la mesa. Se vio rápidamente inmersa no solo en la técnica culinaria, sino también en lo que significaba cocinar para su familia, en cada pase y en cada ingrediente. El día de la cena llegó rápidamente. Sofía se despertó temprano, llena de inquietud pero determinada. Mientras picaba cebolla, notó que esta vez no había incertidumbre, sino una determinación renovada. La cocina se había convertido en su refugio, un espacio donde las dudas se disipaban y la creatividad podía volar. La mesa se llenó de todo lo que había preparado con tanto esmero. Al principio, el ruido y las risas de la familia la sobrecogieron, pero pronto se centró en lo que realmente quería, compartir con ellos no solo comida, sino un pedazo de su corazón en cada plato. La calidez de sus seres queridos, la alegría en sus rostros, la masticación deliberada de cada bocado, todo eso se convirtió en su triunfo. Se sintió más viva que nunca cuando escuchó las primeras reacciones. «Esto está increíble», exclamó su hermano. «Nunca había probado un risotto así», dijo su padre, mientras sonreía. La conexión que anhelaba, ese abrazo emocional que pensaba que podría no alcanzar, era palpable. Cada halago, cada mirada aprobatoria, contribuía a la reconstrucción de su autoconfianza, pero con ese momento de triunfo, surgieron nuevos desafíos. La cena había sido un éxito, sí, pero ahora se planteaba la siguiente pregunta: ¿qué haré con todo esto? ¿Cómo transformar este momento en un nuevo camino en mi vida? La transformación primera había sido personal, pero la segunda se asomaba en el horizonte, lista para ser explorada. Mientras recogía los platos, una idea tomó forma en su mente. ¿Y si esos platillos pudieran llegar a más personas? La idea de profundizar aún más en su pasión, de compartir su historia a través de clases de cocina, emergió como una posibilidad real. Sofía comprendió que la vuelta a la cocina era un camino de múltiples direcciones y que había encontrado verdades ocultas a lo largo de su camino. Sin embargo, el reto mayor aún estaba por venir: dar el paso y enfrentar el miedo a lo desconocido. Con la sensación de haber renacido entre aromas y sabores, miró hacia el futuro, llena de inquietud y determinación, pero era solo el comienzo. ¿Podría realmente compartir su viaje con el mundo y encontrar un lugar donde su voz culinaria resonara más allá de las paredes de su hogar? Con un temblor de emoción, comprendió que la respuesta ya latía en su interior, lista para ser descubierta. La mañana siguiente al gran evento, Sofía despertó sintiéndose diferente. Fue como si un nuevo día la llamara desde el horizonte, lleno de posibilidades. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, su mente giraba en torno a la idea que había surgido la noche anterior. Las voces de aprobación de su familia resonaban en su cabeza, y con cada recuerdo, su deseo de avanzar se volvía más fuerte. Se sentó en la mesa del desayuno, un tazón de café humeante entre las manos. Pensaba en cómo cada bocado de risotto había sido una forma de amor, pero también en cómo ese amor podía expandirse. ¿Qué pasaría si brindo esta experiencia a otros?, se preguntó, estrujando su cuaderno entre los dedos. La idea de las clases de cocina comenzó a tomar forma. Pero había un dilema: cada paso hacia adelante podría significar dejar su zona de confort, y el miedo a regresar al lugar donde la inseguridad la había asediado durante tanto tiempo era una sombra constante. Esa tarde, en lugar de ir al café como solía hacer, se dirigió al mercado local. La decisión de explorar fue liberadora. Con cada paso en un entorno familiar, se daba cuenta de que había evolucionado. El bullicio del mercado le proporcionaba energía vibrante, y, a medida que seleccionaba los ingredientes, fue tomando decisiones con más confianza. Hizo su lista, la misma que hubiera temido olvidar en el pasado, y avanzó entre frutas y verduras, imaginando cada plato que podría preparar para otros. Mientras caminaba, un viejo conocido se acercó: Clara, una amiga de la infancia. A medida que intercambiaban palabras y risas, Sofía se dio cuenta de lo que había estado ocultando. No solo se trataba de cocinar, su viaje era también sobre la conexión. Le explicó su idea, nerviosa pero entusiasta. Clara la alentó, percibiendo su pasión a través de cada frase. ¿Por qué no organizas una pequeña clase de cocina en casa? Invita a algunas amigas y familia. Así podrás tomar confianza, sugirió. La propuesta de Clara la iluminó.
La idea de probar primero en un ambiente íntimo le pareció más alcanzable. Se imaginó rodeada de amigas, riendo y compartiendo secretos de cocina. El miedo se transformó en emoción, y juntos comenzaron a planear una tarde especial de cocina. No sería solo una clase, sería una reunión, un espacio donde el amor por la comida pudiera ser compartido y celebrado. Con cada interacción, su autoconfianza crecía. Esa noche, después de una cena con su familia y de compartir lo que estaba planeando, se sintió bien. La validación de sus cercanos aportaba un impulso positivo que la hacía sentir fuerte. Esa voz crítica que tanto peso había tenido en su vida comenzaba a desvanecerse, sustituyéndose por un nuevo mantra: voy a contagiar pasión y alegría. A medida que pasaron los días, se sumergió en la preparación. Bocetos, listas, recetas. Cada conexión emocional que había cultivado se convirtió en una estrategia. Planeaba no solo qué cocinar, sino también cómo involucrar a quienes asistirían, haciendo que cada paso del proceso fuera una experiencia única. Sofía comprendió que se trataba de crear memorias, de brindar las mismas sensaciones que había sentido en sus propias experiencias culinarias. Sin embargo, la inseguridad no desapareció por completo. Había momentos cuando el miedo a fracasar la asaltaba, especialmente al considerar la posibilidad de no ser lo que esperaba ser como instructora. Pero luego, un pensamiento la asaltó: la vulnerabilidad es parte del camino. Por primera vez, no solo estaba dispuesta a ser vulnerable, estaba emocionada por abrazar esa incertidumbre y compartirla. Con cada preparación, Sofía se sumergía más en su nueva identidad. Las expectativas no eran sobre la perfección, sino sobre el proceso. Mientras revisaba los últimos detalles para la clase, un apretón de energía, similar al que había sentido antes de la cena, rondaba su interior. Todavía había una duda latente: ¿y si no les gusta lo que preparo? Sin embargo, esta vez, esa pregunta se sintió más como un impulso hacia la autenticidad que como una cadena. Era hora de ser la chef que tenía el potencial de ser. Cuando finalmente se acercó el día de la clase, Sofía miró hacia atrás, y el camino recorrido la llevó a una realización profunda. No estaba sola en esto. Cada gesto, cada bocado tenía como fin construir conexiones. Mientras preparaba la cocina, un primer grupo de conocidas llegó, y con ellas una sensación de nerviosismo mezclada con anticipación. Dentro de ella, la voz de la duda intentó levantarse. Pero justo antes de abrir la puerta para recibirlas, se cerró los ojos y respiró hondo. En su interior, la auténtica Sofía despertaba. ¿Podría realmente inspirar a otros con su amor por la cocina? Cuando escuchó el timbre, un nuevo viaje comenzaba a ser escrito, y con él, una revelación se ocultaba detrás de la puerta. ¿Sería suficiente su abrazo a la vulnerabilidad para transformar esta experiencia en algo extraordinario? La mezcla de incertidumbre y esperanza marcada por ese instante sería el catalizador de lo que vendría. La cocina olía a canela, socorro y amor. Sofía miraba el resultado de su esfuerzo con una mezcla de orgullo y asombro. En la decoración de la mesa brillaban no solo los platillos elegidos cuidadosamente, sino también su nueva historia. La cena de Nochebuena ya no era solo un desafío personal, se había transformado en su manifestación más auténtica. Había cocinado no solo para su familia, sino para demostrarles y a sí misma que podía honrar una tradición mientras trazaba su propio camino. Rodeada de sus seres queridos, observaba cómo cada bocado llevaba consigo un pedazo de su viaje. Los elogios de su madre resonaban como música llena de reconocimiento. Cuando su padre alzó la voz para exclamar lo exquisito del risotto, Sofía sintió como su corazón se expandía. Cada sonrisa, cada mirada de aprobación, era un eco del cambio que había abrazado. La voz de su madre, en lugar de ser un murmullo crítico, se convirtió en un canto de felicidad. «Creo que has traído algo nuevo a la mesa», le dijo, y esas palabras resonaban como una sanación de viejas heridas, pero más que la calidez que sentía por el reconocimiento, lo que realmente la transformaba era la seguridad interna que había cultivado. La cocina, esa vez, no había sido solo una labor de amor, había sido una exploración, un espacio donde las expectativas familiares se encontraban con lo que realmente deseaba compartir. Con cada plato servido, Sofía demostraba la adaptación de las tradiciones, dándole su propio sello. A medida que las risas y los abrazos invadían el salón, una idea iluminó su mente. ¿Y si, en vez de ser un acto aislado, esta cena se convirtiera en el inicio de algo mucho más grande? Había notado cómo había entrado en una sinfonía emocional con cada invitado,
disfrutando tanto de la comida como de la compañía. Esa conexión la llevó a una revelación crucial: ella podía crear experiencias significativas a través de la comida. En los días siguientes, Sofía contempló la posibilidad de compartir su amor por la cocina no solo en reuniones familiares, sino también con aquellos que deseaban aprender. ¿Quiénes eran sus seres queridos? Le daba aliento. Así, comenzó a delinear su proyecto, Clases de Cocina, donde cada sesión sería un reflejo de su evolución y un puente hacia nuevas memorias. El temor al fracaso arremetía de vez en cuando, sin embargo, sabía que la autenticidad siempre prevalecería sobre el miedo. La vulnerabilidad que había sentido en las noches de inseguridad se volvían ahora en fuerzas que la empujaban hacia adelante. Había aprendido a apreciar su propia voz y, por sobre todo, a confiar en ella. La tarde en que realizó su primera clase, su hogar se llenó nuevamente de aromas familiares, pero esta vez acompañados por una risa contagiosa y la energía de nuevos rostros. Cada amigo traía consigo la esperanza de crear, al igual que ella lo había hecho. Mientras guiaba a sus amigos en la preparación de platillos, la inseguridad se evaporaba, reemplazada por un sentimiento de pertenencia y alegría. Sofía descubría que no solo les enseñaba a ellos, sino que también se enseñaba a sí misma a ser la líder, y el apoyo emocional de quienes la rodeaban era inigualable. No fue un camino libre de obstáculos. Hubo momentos en que los platos no salieron como esperaba, pero en lugar de detenerse, aprendió a improvisar, a aceptar los errores como parte del proceso de crecimiento. Los comentarios positivos, más que elogios, se convertían en los cimientos sobre los que construiría su futuro. Con cada nueva clase, la confianza de Sofía iba creciendo y su idea de lo que podía hacer traspasaba la cocina. Una tarde, al recibir un mensaje de una amiga que se había convertido en una entusiasta de sus enseñanzas, se dio cuenta de que su pasión había resonado más allá de lo esperado. Tu enfoque nos ha hecho encontrar alegría en la cocina de nuevo. Las palabras resonaban en su mente, llenándola de gratitud y motivación para seguir persiguiendo su sueño. Así, un año después, Sofía contemplaba el camino recorrido y las transformaciones que su destreza culinaria había traído a su vida. La cocina ya no era un espacio de ansiedad, sino un refugio donde cada ingrediente representaba una nueva oportunidad de crecer. Con su proyecto en marcha, las clases de cocina personalizadas comenzaron a tomar forma. Sofía había logrado convertir su pasión en un camino profesional de revelación personal. Había logrado afianzar un lugar en su mundo, un lugar donde los sabores evocaban emociones y tradiciones se reinventaban. Su relación con su madre también había florecido, transformándose en una conexión basada en el respeto mutuo y la aceptación de sus diferencias. Este proceso había sido más que el arte de cocinar, había sido su viaje de autodescubrimiento, y cada bocado era una celebración de su historia. Al mirar hacia el horizonte, Sofía sintió que, en cada plato, había alcanzado algo valioso. Se había reconciliado con su legado y, en su corazón, sus abuelas y su madre estaban presentes, sonriendo con orgullo por el camino que había decidido tomar. Ahora, como chef y maestra, se preparaba para compartir su amor por la cocina con el mundo. La historia de Sofía no estaba simplemente marcada por lo que había cocinado. Era un testimonio de perseverancia, autenticidad y amor propulsando cada uno de sus logros. Con su nuevo propósito arraigado, estaba lista para descubrir la próxima etapa de su vida. Un nuevo comienzo la esperaba, y no podía esperar para invitar al mundo a experimentar su viaje a través de cada plato. No esperen ni un segundo más para compartir, suscriptores. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que otros también encuentren inspiración en esta emocionante transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque su opinión importa. Y sobre todo, síguenme y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. No querrán perderse el próximo capítulo de este viaje extraordinario.